¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos realizar este documento en Excel, el cual tenemos un control completo del SMAE o Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Cuando era estudiante de nutrición era gorroso llevar nuestro libro del SMAE y ir buscando hoja por hoja las categorías para ir visualizando los alimentos encontrados en cada uno de los grupos encontrados en el SMAE, ¿ok? Entonces en este documento tenemos un control completo del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y no tenemos la necesidad de llevar ya nuestro libro hacia la escuela, sino que simplemente en un Excel nosotros podemos tener el control completo del SMAE, ¿ok? Entonces, como vemos aquí en la parte superior vemos dos etiquetas, uno que dice categorías y otro que dice equivalentes. Entonces, en categoría nosotros podemos elegir cualquier grupo encontrados en el SMAE. Por ejemplo, podemos elegir alimentos de origen animal altos en grasa y automáticamente en la parte inferior se muestran todos los alimentos que se encuentran dentro de esta categoría, así como también sus características nutricionales según el número de equivalentes encontrados en esta celda. Por ejemplo, aquí viene 1.5, entonces todos los valores encontrados en estos alimentos es para 1.5 equivalentes. Sin embargo, si nosotros ponemos, por ejemplo, 2 equivalentes, automáticamente se nos calcula las características nutricionales de estos alimentos pertenecientes a esta categoría para 2 equivalentes. Entonces, si te interesa saber cómo se realiza este documento, quédate a ver este video, ¿ok? Entonces, primeramente lo que vamos a realizar es descargar este documento en Excel, el cual el link se lo voy a dejar en la descripción. Entonces, una vez que lo descarguen, van a abrir una hoja como esta, ¿ok? En el que brevemente en la primera columna se muestran la categoría de los alimentos. Por ejemplo, aquí vemos en la primera parte vemos los alimentos pertenecientes al grupo de verduras, y si vamos más para abajo viene frutas, y así para cada grupo de alimentos. Ahora nos vamos a la parte superior y en la segunda columna vienen los alimentos, así como también las características nutricionales para cada equivalente dentro de los alimentos encontrados en el SMAE, ¿ok? Entonces, primeramente lo que tenemos que realizar es ver cuáles son los grupos encontrados en el SMAE. Entonces, para eso vamos a situarnos aquí en la primera fila, en la primera celda de la columna A, y en nuestro teclado tenemos que seleccionar las teclas Control Shift, tecla hacia abajo, para que se seleccionen todas las celdas encontradas en esta columna. Control C, nos volvemos a la parte superior y nos vamos a esta columna, ¿no? A la AD. Hay que irnos más hacia la derecha, es decir, tenemos que dejar libre estas primeras columnas, ya que posteriormente la vamos a ocupar. Entonces lo pegamos aquí, clic derecho, nos vamos aquí a valores, y como vemos aquí se encuentran todos los grupos encontrados en esta columna, ¿ok? Ahora queremos saber cuáles son los valores únicos. Entonces, para eso nos vamos a la pestaña datos y nos vamos a la sección de herramienta de datos y seleccionamos este icono que dice quitar duplicados. Aceptar y dice que son 19 valores únicos. Entonces son estos los grupos encontrados dentro del SMAE: verduras, frutas, cereales sin grasa, cereales con grasa, leguminosas, y así para cada grupo, ¿ok? Ahora queremos ordenarlos en orden alfabético. Entonces vamos a seleccionar de nuevo estas celdas donde se encuentran estos textos. Nos vamos a ir de nuevo a la pestaña datos y ahora nos vamos a ir a la sección ordenar y filtrar, y vamos a seleccionar este icono que dice ordenar de A a Z. Y como vemos ya se encuentra ordenado. Entonces aquí vemos los alimentos de origen animal y en la parte final vemos a las verduras. Ahora lo que vamos a hacer es abrir otra hoja nueva seleccionando este signo de más, y es aquí donde vamos a poner las etiquetas, es decir, la categoría que queremos elegir, así como también el número de equivalentes. Entonces primeramente vamos a poner categoría, dejamos dos espacios y en la columna D vamos a poner el número de equivalentes. Ok, primeramente lo que queremos es que se despliegue una lista en esta celda, en este caso la celda C2, en el que se muestren todos los grupos de alimentos encontrados en el SMAE, ¿ok? Entonces para eso nos vamos a ir a la pestaña datos de nuevo y nos vamos a ir a la sección de herramienta de datos y vamos a seleccionar este icono que dice validación de datos. Nos vamos a ir a lista y en origen nos vamos a situar aquí en origen, y ahora nos vamos a ir al SMAE y vamos a seleccionar todas esas celdas donde se encuentran los grupos de alimentos que anteriormente habíamos extraído. Entonces aquí viene SMAE 2, que es como se llama la hoja, y aquí viene el rango, ¿no? Desde la AD1 hasta la AD19. Entonces todos estos valores van a ser las opciones disponibles dentro de la lista desplegable. A aceptar, y como vemos aquí se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestran todos los grupos de alimentos encontrados en el SMAE. Ahora vamos a regresar al SMAE y ahora vamos a vamos a irnos a esta columna un poquito alejado. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, debido a que más abajo
hay alimentos que presentan más características nutricionales, como vemos aquí. Esta columna está ocupada y si nos vamos más para abajo va a haber otros grupos en el que las características van a estar más hacia la derecha, ¿ok? Entonces nos volvemos a la parte superior y vamos a poner aquí, ¿no? En la columna Y. Entonces vamos a poner el número 1, número 2 y posteriormente vamos a acercar un poco y posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos celdas y vamos a situarnos en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo hacia la última fila encontrada en el SMAI. Entonces nos vamos hacia abajo con el propósito de enumerar cada una de las filas encontradas en el SMAI. Entonces nos vamos, ya casi llegamos. Y listo, ¿ok? Entonces hasta la fila 2372, como vemos aquí, desde la fila 1 hasta la fila 2372. Nos vamos de nuevo a la parte superior y ahora vamos a poner una condicional. Vamos a poner signo igual, vamos a utilizar la función si, abrimos paréntesis, vamos a acercar un poco. Ok, lo vamos a dejar así, vamos a irnos a la parte superior aquí para que se alcance a notar toda la fórmula. Entonces ponemos signo igual, si, abrimos paréntesis y vamos a poner la condicional. Vamos a irnos a la primera columna para poner la prueba lógica. Entonces seleccionamos esta celda, perdón, donde hace referencia a la categoría de cada uno de estos alimentos. Entonces si A1 es igual, y ahora nos vamos a la hoja 3 y tenemos que seleccionar la celda donde hemos desplegado esa lista. Entonces ponemos si A1 es igual a hoja 3, que es así como se llama la hoja, C2, es decir, esta celda. Ponemos coma, nos pide el valor si es verdadero. El valor si es verdadero en caso de que se cumpla, es decir, esa condición, queremos que se muestre el número, ¿ok? Que acabamos de poner primeramente. En este caso es el número 1, ¿ok? Que es la celda G, bueno, así, en la celda Y1, ¿ok? Entonces ponemos coma y el valor si es falso, es decir, si no se cumple esa condicional, queremos que se muestre una celda en blanco. Entonces ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí vemos un valor vacío debido a que no se cumple esa condicional, pero vamos a hacer la prueba. Entonces aquí en categoría vamos a poner verduras y si nos vamos al SMAI, aquí va a venir el número 1 porque sí se cumple esa condicional. Entonces antes de arrastrar esta fórmula hacia abajo para que cada una de estas filas presente esa condicional, tenemos que anclar ciertas celdas. Por ejemplo, esta A1 queremos que se mantenga igual debido a que queremos que se arrastre hacia abajo, pero esta C2, que es donde se encuentra la lista desplegable, queremos anclarla. Entonces para eso nos vamos a situar aquí en la fórmula, en esta C2, y en nuestro teclado tenemos que seleccionar la tecla F4 con el propósito que aparezcan signo de pesos antes de la letra y antes el número. Y la Y1, esta no la queremos anclar, entonces la dejamos igual. Entonces seleccionamos Enter y ahora sí nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic. Y como vemos aquí se muestran ya todos los valores, es decir, todas esas condiciones en cada una de estas filas. Como vemos en la parte superior se muestran los números, sin embargo si nos vamos aquí a esta celda ya se empiezan a ver valores en blanco, celdas en blanco. Entonces si nos vamos a la parte izquierda, este pertenece a frutas, por lo tanto no se cumple esta condicional, entonces sí está funcionando esta condición, ¿ok? Sin embargo si nosotros vamos a cambiar la categoría leche descremada y nos vamos al SMAI, como vemos, ok, leche descremada, vamos a poner frutas, aquí se encuentra en blanco, que es donde tenemos la condición. Sin embargo, si nos vamos a la parte inferior, se empieza a ver los números una vez que se cumple la condicional en que este sea igual a frutas. Ahora, nos vamos a ir a la parte superior y nos vamos a ir ahora a la columna AA, ¿ok? En esta vamos a utilizar una función llamada késimo menor. Entonces, todos los valores encontrados aquí queremos almacenarlos en estas filas, ¿ok? Entonces, vamos a poner signo igual. Vamos a utilizar la función késimo punto menor. Abrimos paréntesis, vamos a irnos acá a la parte superior y nos pide la matriz. La matriz va a ser estos en las celdas donde hemos puesto las condicionales, es decir, los valores encontrados en la columna C. Entonces nos vamos a situar en esta fila Z1 y vamos a seleccionar nuestro teclado Control Shift tecla hacia abajo con el propósito que se seleccionen todas esas celdas que tienen esa condicional. Ponemos coma, nos vamos de nuevo a la parte superior y vamos a seleccionar esta celda, ¿no? La Y1 y cerramos paréntesis y enter, ¿ok? Ahora, de igual manera tenemos que anclar ciertas celdas. En este caso vamos a anclar la celda Z1 a la Z2372, entonces F4 y esta Y1 lo vamos a dejar así, enter y ahora sí nos vamos a situar en la parte inferior derecha, doble clic
Y como vemos aquí se encuentran todos los valores o todo el número de las filas que cumplen esa condicional. Nos vamos hacia abajo y como vemos aquí se empieza a ver valores erróneos. Eso es debido a que hasta la fila 382 es donde se cumple esa condicional. Entonces, todos los alimentos pertenecientes a frutas va desde la fila 153 hasta la fila 382, ¿ok? Una vez que ya tenemos eso, nos vamos a ir ahora a la hoja 3 y es aquí donde queremos que se visualicen todos esos valores, es decir, si nosotros ponemos fruta, queremos que se muestren las características nutricionales de los alimentos pertenecientes a esa categoría. Entonces nos vamos a situar en esta fila, en la fila 3, vamos a agrandar un poco, vamos a acercar también un poco y vamos a hacer uso de la función índice. Entonces ponemos signo igual, índice, abrimos paréntesis, nos piden la matriz, entonces nos vamos al SMAI y la matriz va a ser los alimentos. Entonces nos vamos aquí y seleccionamos esta primera celda y Control Shift tecla hacia abajo, ponemos coma. Ahora nos pide el número de fila y el número de fila va a ser, nos vamos a ir a la parte superior y va a ser esta celda, que es donde se encuentran los valores encontrados o resultados de la función k.menor, es decir, las condicionales que pues cumplen esa condición en que la categoría que nosotros pongamos en la lista desplegable sea igual a encontrado en esta base de datos, ¿ok? Entonces ponemos índice, nos pide la matriz, seleccionamos la primera columna de alimento, ponemos coma, ahora nos pide el número de fila, el número de fila va a ser la primera celda encontrados en la última, en este de k.menor, ¿ok? Cerramos paréntesis, con un paréntesis y enter. Como vemos aquí se muestra alimentos. Es decir, esta es la primera columna, es el primer encabezado de frutas, ¿ok? Entonces, para nosotros poder esta misma fórmula situarla hacia la parte derecha y hacia abajo para poder visualizar todos los alimentos, así como también todos los encabezados, tenemos que anclar las celdas. Entonces, primeramente, esta B1 a la B2372 no queremos que se vaya hacia abajo al momento de arrastrarla, pero sí queremos que se vaya hacia la derecha. Entonces ponemos signo de pesos antes del número. Entonces, F4, de nuevo F4, y como vemos aquí se muestra signo de pesos antes del número. Hacemos lo mismo para B2372, F4, F4, aquí viene signo de pesos antes del número y antes de la letra no viene nada, ¿ok? Eso nos va a permitir que al momento en que nosotros arrastremos esta fórmula hacia la derecha, se vaya situando esa fórmula en cada una de las columnas siguientes dentro de la base de datos, ¿ok? Ahora, que hace referencia al número de fila, no queremos que se mueva hacia la derecha, pero sí queremos que se mueva hacia abajo. Entonces ponemos signo de pesos antes de la doble A. F4, F4 y F4, es decir, 3 veces vamos a seleccionar la tecla F4 hasta que el signo de pesos aparezca antes de la letra, es decir, en este caso la A, y antes del número no aparezca ningún signo de pesos. Ahora sí, aceptar, nos vamos a la parte inferior, vamos a arrastrar hacia la derecha y como vemos aquí se muestran los encabezados. Vamos a irnos más. ¿Cuántas columnas vamos a abarcar? Tenemos que abarcar todas las columnas asegurándonos que sea mayor al número de columnas encontrados en el SMAI. Entonces no pasa nada si nos pasamos por 5 columnas, por 6 columnas, por 10, sino que simplemente nos tenemos que asegurar en que el número de columnas que abarquemos en esta fórmula sea mayor al número de columnas encontrados en el SMAI, ¿ok? En este caso vamos a irnos hasta la columna X. Entonces aquí vienen los encabezados, alimento, cantidad sugerida, unidad, peso bruto, peso neto, etcétera, etcétera. Y posteriormente vamos a irnos a la parte superior izquierda, clic derecho, nos vamos a ir a formato de celdas y nos vamos a ir a alineación, ajustar texto y aceptar, ¿ok? Con el propósito de que eso sea ajustado, doble clic, vamos a centrar estos valores, inicio, los centramos y listo. Entonces ya tenemos los encabezados. Posteriormente lo que vamos a hacer es situarnos de nuevo en la parte inferior derecha y lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. ¿Cuántas filas vamos a abarcar? Bueno, de igual manera como lo hicimos con las columnas, tenemos que abarcar todas las filas asegurándonos que sea mayor al número perteneciente, o bueno, mayor al número que pueda haber de alimentos en cualquier categoría dentro del SMAI. Entonces vamos a agarrar alrededor de 400, hasta la fila 400, y como vemos aquí se encuentran valores erróneos, es decir, num, ¿ok? Pero si nos vamos a la parte superior, se empieza a ver los alimentos pertenecientes a la categoría que nosotros hemos puesto en esta lista desplegable.
vamos a sobresaltar un poco más, a resaltar un poco más estos valores, es decir, la categoría, la opción, el grupo de alimentos que nosotros elijamos, los equivalentes y el número de equivalentes. Seleccionando esto nos vamos a abarcar estas 4 celdas, vamos a resaltar, vamos a poner un color también, por lo pronto para que se alcance a notar, vamos a poner un color amarillo, ok, vamos a seleccionar, vamos a poner un color amarillo simplemente para que se alcance a notar, ¿no? Diferenciar cuáles son las celdas que nosotros vamos a modificar, es decir, las categorías y el número de equivalentes, ok. Ahora, aquí tenemos todos los alimentos pertenecientes a este grupo. Vamos a probar qué sucede si nosotros ponemos otra categoría, y como vemos los alimentos van cambiando, así como también las características nutricionales. Vamos a abarcar otro, leche descremada, y como vemos aquí se muestra, ¿ok? Aquí donde se encuentran los valores 0, queremos que no se muestren esos valores ceros. Para eso nos vamos a situar en esta primera fila, en esta primera celda de alimentos, y vamos a utilizar una función que puede ser una condicional, pero en este caso vamos a utilizar una función llamada sustituir. Entonces ponemos sustituir, abrimos paréntesis, y aquí se encuentra el texto, ¿ok? Que en este caso es la función índice que hemos puesto anteriormente. Nos vamos a situar en la parte final, vamos a poner coma y nos pide el texto original. Entonces el texto original va a ser, en caso de que aparezca 0, vamos a poner un 0, coma, queremos que el texto nuevo sea espacios en blanco, ¿ok? Entonces cerramos con un paréntesis y enter. Posteriormente lo que vamos a hacer es situarnos en la parte inferior derecha, vamos a arrastrar hacia la derecha y como vemos ya no se muestran los ceros. Ahora vamos a cambiar otro alimento que presenta más columnas, por ejemplo vamos a poner frutas y aquí se muestra esas características nutricionales, sin embargo no se muestran los ceros. Ahora lo que vamos a hacer es que todos estos valores encontrados en cada uno de los alimentos, es decir, las características nutricionales, queremos que se calcule a partir del número de equivalentes que nosotros pongamos en esta celda. Entonces para eso lo que vamos a hacer es situarnos en esta primera celda, es decir, en la celda C4, vamos a ignorar esta primera columna porque son valores de texto y por lo tanto si nosotros lo multiplicamos por cualquier valor, pues nos va a dar 0, ¿ok? No se puede multiplicar texto con número. Entonces nos situamos en esta primera fila, vamos a poner un par de paréntesis al inicio y vamos a cerrarlo, otro al final y vamos a multiplicarlo por esta celda y seleccionamos enter. Como vemos aquí se muestra 0. Sin embargo, si nosotros ponemos el número 1, automáticamente aquí nos calcula el número, la cantidad en este caso, según un equivalente. Si nosotros ponemos 2 equivalentes, aquí se muestra 3, 2 equivalentes equivale a 3 tazas de agua de coco, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a arrastrar esa misma fórmula hacia la derecha. Sin embargo, aquí viene otro texto en el cual no lo podemos multiplicar por ningún valor, entonces nos vamos a pasar a esta otra y vamos a hacer exactamente el mismo paso. Abrimos paréntesis, cerramos y lo multiplicamos por la celda donde se encuentra el número de equivalentes, enter, ¿ok? Antes de arrastrar la fórmula, esta hacia abajo y esta hacia la derecha y hacia abajo, tenemos que anclarla. Entonces vamos a irnos primeramente a esta celda C4 donde se encuentra la cantidad sugerida y nos vamos a situar en la celda E2 y en nuestro teclado tenemos que seleccionar la tecla F4 y como vemos aquí se muestra signo de pesos antes de la letra y antes del número. Enter y ahora sí nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a dar doble clic. ¿Ok? Vamos a poner por ejemplo un equivalente y como vemos estos valores son modificados. De igual manera vamos a hacer lo mismo, seleccionamos aquí este valor E2, F4, Enter, vamos a situarnos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la derecha, vamos a abarcar hasta acá y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo paso, nos vamos a situar en la parte inferior derecha, doble clic con el propósito de que toda esa modificación que hicimos a la fórmula se ejecute en cada una de las filas, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos eliminar estos valores de error, es decir, valor? Y si nos vamos a la parte inferior, aquí está lleno de valores erróneos, por ejemplo, aquí viene num. Y entonces, ¿cómo podemos eliminar eso? ¿Okay? Vamos a utilizar otra función que es si.error. Entonces nos vamos a acercar un poco. Vamos a abarcar aquí. Entonces aquí vamos a poner otra función al inicio, después del signo igual, el cual es si.error. Abrimos paréntesis. Y nos vamos a la parte final y ponemos coma, ¿ok? Ahora nos pide valor si es error. En caso de que sea un error, pues queremos que aparezca
un espacio en blanco, entonces ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Y hacemos lo mismo, ¿ok? Doble clic. Ahora nos vamos acá y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner la función si.error, abrimos paréntesis, aquí ponemos coma. Entonces si es error, queremos que sea un espacio en blanco. Bueno, aquí he puesto punto, vamos a poner coma, dos dobles comillas, cerramos paréntesis, enter. Vamos a situarnos a la parte inferior derecha y vamos a irnos hacia la parte derecha y doble clic. Como vemos, estas celdas donde venía el error pues ya no se presentan. Entonces aquí vemos que se encuentran en blanco. Entonces si nos vamos a la parte inferior, aquí se muestra ya las celdas en blanco. Sin embargo, no hemos puesto la función en esta columna ni en esta columna, es decir, la columna de alimento ni en la columna de que hace referencia a la unidad. Entonces vamos a situarnos en esta celda, vamos a poner de nuevo si.error, o sea, abrimos paréntesis, ponemos comas, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, vamos a hacer lo mismo para este, signo igual, si.error, abrimos paréntesis, ponemos coma, dos dobles comillas, cerramos paréntesis, enter. Nos situamos en la parte inferior derecha, doble clic y listo. Si nos vamos a la parte inferior ya no se muestran los errores, ¿ok? Vamos a irnos y como vemos ya se muestran en blanco. Entonces eso se ve de una manera más limpia al momento de elegir el alimento que nosotros decimos. Por ejemplo, vamos a elegir verduras, vamos a irnos a la parte inferior y ya no se muestran estos valores de errores, ¿ok? De igual manera los valores donde había nd, es decir, no hay dato, o tenían un valor de 0, pues se encuentran de igual manera con ese en blanco, ¿ok? Ahora, en la parte derecha podemos observar los números ceros. De igual manera nosotros queremos eliminarlo, ¿ok? Primeramente nos vamos a ir a vista, vamos a seleccionar líneas de cuadrícula con el propósito que sea de una manera más limpia, ¿ok? Entonces, vamos a situarnos en esta, bueno, vamos a situarnos aquí, ¿no? En esta primera celda, en esta primera columna. Entonces vamos a utilizar una condicional. Vamos a irnos después de signo igual, vamos a poner si, abrimos paréntesis, y si esto es igual a 0, ponemos coma, queremos que no se muestre nada. Sin embargo, si no se cumple esa condicional, es decir, si es un valor mayor a 0, queremos que se ejecute esta misma fórmula. Entonces seleccionamos esta fórmula, control C, control V, aquí vamos a poner un signo, un paréntesis, aquí vamos a cerrar con 1, 2 paréntesis, enter, ¿ok? Posteriormente vamos a hacer el mismo paso, nos vamos a situar en la parte inferior derecha, vamos a arrastrar hacia la derecha y vamos a dar doble clic hacia abajo y con el propósito de que todos estos valores de 0 se eliminen, ¿ok? Como vemos aquí se muestran estos ceros debido a que no hemos puesto la función sustituir. Entonces simplemente vamos a arrastrar esta misma fórmula hacia la derecha y listo, ¿ok? Entonces como vemos aquí se muestra ya casi terminado. Lo único que nos hace falta por hacer es darle un poco de formato. Entonces vamos a seleccionar esta celda y manteniendo la tecla control seleccionamos este equivalente, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a borde y vamos a poner un borde de línea continua y en la parte derecha línea punteada. Nos vamos a relleno, efectos de relleno, seleccionamos este y este otro, aceptar, aceptar. Nos vamos a estas dos, manteniendo la tecla control, formato de celdas, efecto de relleno, vamos a poner un verde, aceptar, borde, vamos a poner línea continua, perdón, todas estas, aceptar. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos también a poner en negritas los encabezados. Vamos a aumentar el tamaño. Y también de este, ¿no? Que hace referencia al alimento. Entonces nos vamos hasta la parte inferior. Nos vamos acá. Lo ponemos en negritas. Vamos a alargar un poco estas celdas. De igual manera vamos a ajustar esto. Ok, entonces aquí tenemos ya los alimentos y los encabezados. Vamos a centrar esto. Alargamos un poco esta celda y listo, ok. Ahora, al momento de que nosotros bajemos, ya no podemos ver
qué es cada uno de estos valores a qué encabezado corresponde. Es decir, aquí vemos un punto 1, pero no sabemos a qué es. Entonces tenemos que subir y, bueno, pues ya sabemos que es lípidos. Pero también podemos que estos mismos encabezados anclarlos y de igual manera los alimentos en caso de que haya más columnas, con el propósito de poder visualizar los valores y al mismo tiempo poder visualizar los alimentos y los encabezados. Entonces para eso nos vamos a situar en esta celda, que es la celda C4, en el cual se encuentra abajo de los encabezados y se encuentra a la derecha de los alimentos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a la pestaña vista, nos vamos a ir a inmovilizar y vamos a seleccionar esta opción que dice inmovilizar paneles. Entonces, como vemos, aquí se muestra ya dos líneas en el que si nosotros bajamos, por ejemplo, aquí se muestra los encabezados y si nosotros vamos a la derecha se encuentran los alimentos. ¿Ok? Entonces eso es todo. Ese es un documento en Excel muy importante, muy útil para cualquier nutriólogo, en el que va a facilitar mucho la elaboración de dietas, así como también el poder calcular un recordatorio de 24 horas, etcétera, etcétera. Si te gustó este video, apóyame con un like. Cualquier duda o comentario, háganlo saber aquí abajo.